Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. Bueno, pues tras escuchar este pequeño homenaje a Iron Man 3, ya que hoy es el día de repasar los ejercicios de cara a la tarea de mañana, pues vamos a empezar con esos 5 ejercicios. Antes de empezar con los 5 ejercicios que mandé ayer, resulta que en la clase del viernes os dije que en el problema del muelle, que corregimos ayer, esta diapositiva está sacada precisamente de la de ayer, os dije que os inventarais un apartado B o que calcularais un apartado B que fuera calcular la frecuencia angular de oscilación de ese jamón que colgábamos del muelle, para que tuvierais también pues en alguna ocasión un ejercicio en el que se usara esa formulita de la omega con la fuerza elástica. Para hoy teníais otro en el que hay que usar esa fórmula, pero a mí pues se me olvidó completamente que os lo había pedido. Menos mal que ayer me hicieron la consulta por correo electrónico, que estáis en todo, así que pues lo he podido añadir en la de hoy. Es un cálculo muy rápido porque es simplemente tener en cuenta pues que la fórmula a utilizar es esta, la omega igual a raíz de K entre M. Recuerdo que esto de lo que sale es de que cuando tú sometes un cuerpo a la fuerza elástica, estiras y sueltas, ese cuerpo lo que experimenta es un movimiento que se llama armónico simple y que básicamente es que se pone a oscilar. Esa oscilación tiene una frecuencia, tiene un periodo similar a lo que habíamos estudiado el movimiento circular, pero en este caso en oscilaciones. Pues igual que en el movimiento circular había velocidad angular, pues sigue existiendo exactamente el mismo parámetro, la omega, solo que la cambiamos de nombre y aquí en vez de velocidad angular la llamamos frecuencia angular. Bueno, pues esa frecuencia angular se puede calcular con esta fórmula, que lo realmente importante de esta fórmula es que solo depende del muelle, porque K es un parámetro del muelle, y de lo que he colgado de él, porque M es la masa colgada. Pero no depende de si he estirado mucho o poco antes de soltar. Entonces, bueno, pues sustituimos ahí los números, el 400 que tenía en el enunciado y los 8 kilos que sacamos ayer, y nos da una frecuencia angular de 7 radianes por segundo. Aquí os recuerdo que aunque se llame frecuencia angular, no es la frecuencia habitual que hemos utilizado en el movimiento circular, que era frecuencia seca, será vueltas en un segundo. Aquí más que vueltas, esa frecuencia sería oscilaciones en un segundo, que se mide en hercios, y esa sigue existiendo y es F a secas. La tenemos aquí y sigue relacionándose con la omega como 2πf. ¿Vale? Pues esa frecuencia sería un hercio. Ya os digo, en este problema de ayer, si colgamos un jamón de 8 kilos de un muelle, lo colgamos y soltamos, veríamos oscilar el jamón pues aproximadamente a una vez por segundo. Lo que tardaría el jamón en bajar y volver a subir sería aproximadamente un segundo. Un poquito menos de un segundo, pero bueno. ¿Vale? Bien, pues esto era el apartado ese que se me pasó ayer corregirle y ahora ya sí que sí vamos a corregir esos problemas de repaso que los de la tarea serán pues prácticamente idénticos, los de la tarea del jueves. Vale, pues el primero era un problema, teníais las pistas aquí, conservación del momento lineal. Teníamos lo de siempre, dos bolas, una de 650 gramos, otra de 170, la de 650 está parada y la de 170 va horizontalmente hacia ella. Y tras el choque, la que estaba, la petanca, que es la que estaba parada, sale formando 30 grados con la horizontal. Y nos piden averiguar con qué velocidad queda la de billar, que era la que ya de por sí se estaba moviendo al principio.
Bueno, por refrescar un poquito la memoria, aquí lo primero que había que hacer era un dibujo. Un dibujo que tiene que tener un antes y un después. En el antes tenemos la bola de petanca parada, por eso no la dibujamos velocidad, y la bola de billar, más pequeña, 170 grados, aunque ahí ya casi no se ve el numerito, pues que va a 36 km por hora hacia adelante. ¿Vale? Este es el antes, y en el después, la bola de petanca ha salido a 9 km por hora formando 30 grados con la horizontal. Pues la bola de petanca ha salido a 9 por hora formando ahí, se ven pequeñito, 30 grados con la horizontal. Y la otra no sabemos cómo se ha quedado. De hecho, por eso nos lo piden. Calcula la velocidad con la que se ha quedado la bola de billar. Bien, ¿qué era lo primero que hacíamos en los problemas de conservación del momento lineal? Pues en cuanto yo veía una velocidad diagonal, lo primero que hacía antes de plantear nada más era descomponer esa velocidad diagonal en componente X y componente Y. Bueno, en realidad sí que hacía algo previo, que era pues pasar las unidades que hubiera que pasar, los gramos, pasarlos a kilos y la velocidad a metros segundo. Entonces, bueno, pues por eso aquí ya la cuenta la hacemos en metros segundo. Con el ángulo este, aquí mucho cuidado porque la componente X va con el coseno siempre y la componente Y va con el seno, ¿vale? Pues usamos los 9 km por hora y el ángulo y obtenemos esa componente X y esa componente Y. Ahí además ya le hemos añadido todos los subíndices que usábamos en esta parte, que era velocidad del cuerpo 2 al final, es decir, después, en el eje X o en el eje Y. ¿Vale? Bien, una vez que habíamos descompuesto en componente X, componente Y, lo siguiente era aplicar conservación del momento lineal en el eje X y en el eje Y por separado. Aplicar conservación del momento lineal no es más que esto. La suma de los momentos lineales del principio tiene que ser igual a la suma de los momentos lineales del final. Y al final esto nunca lo utilizamos tal cual, sino que en cada momento lineal sustituimos masa por velocidad. ¿Vale? Pues teníamos esta expresión y ahora ya en esta expresión, recordad que había una I para indicar inicial, una F para indicar final y el 1 y el 2 para indicar el cuerpo. Cuerpo 1, cuerpo 2. Inicial el antes, final el después. Pues ahora empezamos a sustituir números. Masa del cuerpo 1 antes del choque, 0,17 kilos, porque 170 gramos son 0,17 kilos. Velocidad inicial del cuerpo 1 en el eje X. Recordad que el eje X es la horizontal, pues lo que lleva en la horizontal antes del choque son sus 10 metros segundos, sus 36 kilómetros por hora. Pues ahí ponemos directamente el 10. Masa del segundo cuerpo por velocidad del segundo cuerpo antes del choque, pues como está parado, eso me va a dar 0. Pues ponemos el 0 directamente. Al otro lado igual, masa del primer cuerpo 0,17. Velocidad del primer cuerpo después del choque en el eje X, no la sé, me la piden, no la sé. No sé ni la total ni en el eje X, pues lo dejo así. Velocidad del cuerpo 1 final, que le puedo añadir ahí ya una X. No haría falta porque ya se sobreentiende porque estoy en el eje X, pero no obstante, para que ninguno se pierda, pues yo aquí en el siguiente paso ya le he añadido ese subíndice X. Aquí también se lo podríais añadir si queréis. Seguimos. Masa del cuerpo 2, 0,65. 650 gramos en kilos, 0,65. Velocidad del cuerpo 2 al final en el eje X. Pues me vengo aquí, la busco en la descomposición y es 2,165. Pues aquí ponemos el 2,165. Operamos, esto de aquí da 1,7, esto de aquí da 1,4, el 1,4 va a pasar restando al 1,7, 1,7 menos 1,4 es 0,3 y el 0,7 va a pasar dividiendo y la velocidad final del cuerpo 1 en el eje X nos queda 1,764. Esa es la componente X de la velocidad con la que queda el cuerpo 1. Ahora tenemos que sacar también la componente Y. ¿Cómo? Pues aplicando conservación del momento lineal en el eje Y, porque repetimos, el momento lineal es un vector, si se conserva como vector y eso implica que se tiene que conservar en el eje X
y en el eje Y. Por eso volvemos a poner exactamente lo mismo que antes. Esta es la conservación del momento lineal en el eje Y, igual que la poníamos en el eje X. La desarrollamos exactamente igual. Estas dos expresiones son la misma. Lo que cambia es que aquí sustituiré los números del eje X y ahora aquí lo que tengo que sustituir son los números del eje Y. Por eso ahora cuando empiezo a sustituir, resulta que toda la parte izquierda me queda 0. ¿Por qué? Pues porque aunque la primera bola se estaba moviendo antes del choque, pero se movía en horizontal, en el eje X, pero no tenía nada vertical de movimiento, por eso aquí ponemos este 0. Y la segunda bola estaba parada, sea en el eje X, sea en el eje Y, pues parado es 0. Por eso al final esta parte de aquí da 0 más 0, 0. Al otro lado, pues masa del primer cuerpo 0,17 kilos, velocidad del primer cuerpo final en el eje Y, pues ya aquí la llamamos velocidad 1 final Y, masa del segundo 650 gramos en kilos y velocidad final del segundo en el eje Y, pues la buscamos, 1,25. 1,25. Operamos, ya decimos, lo de aquí es 0, esto da 0,81, por tanto cuando despejemos no queda otra, viendo aquí que esto pasará restando y la velocidad final del eje Y para el primer cuerpo es negativa, es decir, eso implica que este cuerpo tiene que salir un poco hacia abajo. Si la componente X es positiva y la componente Y es negativa, es que va a salir más o menos así. Claro, si este salía un poco hacia arriba, pues este tiene que salir un poco hacia abajo para que el total arriba-abajo sea 0, porque aquí no había nada arriba-abajo, pues aquí en total tampoco puede haber nada arriba-abajo. Bueno, en todo caso, estos son las dos componentes X e Y de lo que me pedían. Ahora, por verlo más claro, lo puedo escribir como vector. O sea, en el fondo, la velocidad de este cuerpo como vector, pues tiene esto como componente Y y esto como componente J, no sé si se aprecia bien, es negativo, el signo menos sigue apareciendo ahí. Y como os decía ayer cuando os explicaba estos problemas, queremos, y así aparece en la solución, el valor y la inclinación de la velocidad. Pues el valor es hacer el módulo de ese vector, ahí le tenemos el módulo, cada componente al cuadrado, aunque la componente sea negativa, esto alguno metía la pata en clase, recordar, la componente es negativa, pero se eleva al cuadrado toda la componente. Al elevar algo negativo al cuadrado te queda positivo, por eso pues nos queda 5,09, que un poco para que os orientéis es en torno a 18 km por hora. Y si ahora hacemos el ángulo, pues utilizamos la famosa fórmula de ángulo de todo vector con el eje X, tangente de alfa VI entre Vx, VI entre Vx, como hemos dicho tantas veces en clase, el signo me da un poco igual, porque solo me interesa si ese ángulo es grande o pequeño. Si ponemos el signo, lo único que va a pasar es que en vez de 69 nos va a dar menos 69, que va a indicar que el ángulo este es hacia abajo. Aquí os he puesto un pequeño dibujo final de cómo quedaría, le falta la punta de la flecha. Pues más o menos saldría, como decíamos antes, así, ¿vale? Como esa línea de ahí. No mucho más de este problema. No sé si os iba a decir algo más. En principio yo creo que... sí. Veis que hay una pequeña disparidad entre el resultado que yo mismo os ponía y lo que he obtenido al resolverlo. ¿Por qué? Pues porque cuando lo he resuelto hoy probablemente me haya quedado con más decimales, aquí 3 decimales en cada componente, que la otra vez que lo resolví. Entonces muy probablemente si me hubiera quedado con 2 decimales, pues en vez de 0,9 me habría dado 0,8 y en vez de 69,74 pues me habría dado 70,18. Ya os digo que no pasa nada si nos han dado por los decimales estos dos resultados. Vale, este era uno de los problemas más complicados de todo el repaso. Los dos que vienen ahora son bastante más sencillitos. El segundo es simplemente un problema de impulso. Recordad que el impulso aparece cuando tenemos un tiempo. Son los únicos problemas en donde, de esta parte de temario, donde aparecía el tiempo. El impulso aparece cuando hay una fuerza, y aquí tengo una fuerza, actuando durante un tiempo muy breve. Y eso lo que hace es
producir un cambio en el momento angular, en el momento lineal. Los problemas de impulso también tienen un antes y un después. Aquí el antes es aparato con pelota dentro, que todavía no ha salido ni le hemos hecho nada, y el después es aparato con la pelota, digamos que saliendo a la velocidad con la que me piden, con qué velocidad sale, y un poco por representarlo de alguna manera, pues para que salga se ha ejercido una fuerza sobre ella, que esta fuerza pues en realidad está justo ejercida entre el antes y el después, como que hay en medio. La fórmula del impulso pues es esta, fuerza por tiempo, variación de momento lineal. Variación de momento lineal es final menos inicial, pero al final donde pone momento lineal ponemos masa por velocidad. Y ahora ya solo queda sustituir. La fuerza la tenemos en el enunciado 50, el tiempo le tenemos en el enunciado 0,05, la masa la tenemos en el enunciado, la pasamos a kilos, 0,06 kilos, la velocidad final es lo que me piden, porque es la del después, y la velocidad inicial también la tengo, lo que pasa es que hay que deducirla, porque como esto empieza con una bola de tenis dentro del aparato antes de salir, pues antes de salir su velocidad es 0, por eso este término me da 0. Pues si aquí despejamos la velocidad final, nos da 41 metros por segundo, que aproximadamente son 150 kilómetros por hora. Este problema es bastante más rápido que el anterior, es solamente sustituir. Igual que también el tercer problema de repaso, que además este sí que le tenemos más fresco, porque este problema ya le hemos hecho online en las semanas pasadas. Es un problema de fuerza gravitatoria, aunque aquí no me piden la fuerza gravitatoria, sino como concepto, pues el de la gravitación, donde en este caso lo que me dan es el valor de la gravedad, recordar que gravedad es lo mismo que aceleración gravitatoria, y me piden que dónde va a tener, a qué altura, dónde va a tener, en qué lugar va a haber esa gravedad. Ya de paso me dicen, vale, pues si hay algo ahí, ¿qué velocidad debería llevar para estar en órbita? Fijaos que nos dicen que usemos los datos de masa y radio terrestre que hemos usado en los problemas, es decir, el 5,98 por 10 a la 24, aunque ya os anticipo que estas cuentas están echadas usando el 6 por 10 a la 24. Bueno, pues yo al volver a calcularlas he usado el 5,98. Vale, lo primero sería dibujar para tener claro qué me dan y qué me piden. Me dan la aceleración, 8, esta aceleración se calcula con esta fórmula y me están diciendo que la aceleración fuera de la Tierra en un punto concreto es 8. Lo que me están pidiendo es esa altura, la distancia a la superficie, sabiendo que lo que yo sustituyo en esta fórmula es la distancia del centro de la Tierra al punto. Todo esto es la R, pero sabiendo también que yo esa R la puedo ver, si me da la gana, como la combinación del radio de la Tierra más la altura. Y aquí lo que me están pidiendo es la altura. Bien, pues teniendo esto en cuenta, se puede hacer de diversas maneras. Hay gente que coge y lo primero que hace es sustituir aquí en la R, RT más H, para intentar despejar de golpe la H. En este problema es especialmente poco recomendable hacer eso, porque ese cuadrado te va a complicar la vida si aquí pones RT más H. Entonces yo prefiero sustituir numeritos. Entonces, aceleración, 8. G, 6,67 por 10 a la menos 11. Masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24. Y mi única incógnita será R cuadrado. Aquí la despejamos, la paso multiplicando al primer miembro y el 8 pasa dividiendo el segundo miembro. Ya tenemos despejada R cuadrado. Calculo su valor de R cuadrado. Hacemos la raíz de dicho valor. Lo que me da, que son 7 millones y pico, son metros. Por trabajar con un poquito más de facilidad, pues esos metros los pasamos a kilómetros, pero claro, esto no es lo que a mí me están pidiendo. Esto es la distancia del centro de la Tierra al punto, es decir, esto es la R, es de aquí a aquí, pero a mí solo me piden esto. Bueno, pues muy fácil. Como tengo el radio terrestre porque me le sé, porque os he dicho que le podéis usar 6.370, pues a esto le quito 6.370
y me queda la altura, 691. ¿Por qué la diferencia que aquí he puesto 702 y aquí 691? Porque esta altura está calculada con la masa de la Tierra precisa, de 5,98 por 10 a la 24, y en cambio esta altura está calculada con 6 por 10 a la 24. Vale, vamos al segundo apartado, que es velocidad que debería tener el cuerpo para estar en órbita, que es simplemente aplicar la formulita de la velocidad orbital, que lo único a tener en cuenta es que R sigue siendo esta R. Por tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir datos. ¿Qué datos sustituyo? Pues la G, la masa de la Tierra, y la R que habíamos calculado aquí. Esta R de aquí. No la altura, que era lo que me pedían en el apartado A, o la distancia en kilómetros, no, la R en metros. Y entonces eso me da la velocidad. Fijaos que vuelve a haber cierta diferencia por el uso del dato de la masa de la Tierra, más redondeado o menos redondeado. Claro, si aquí alguien cogió esto y desde el principio lo sustituyó aquí para poder despejar directamente h, pues fijaos que para hacer el apartado B tiene que sumar h más radio de la Tierra para sacar este valor de R y poder sustituirlo ahí. ¿Vale? Bien, pues ahora en vez de pasar al 4, que es de planos inclinados, vamos a pasar al 5, que también es más rápido. Es solamente sustituir y así dejamos para el final el de los planos inclinados. Así empezamos con lo difícil y terminamos con lo difícil. Lo más difícil es, de todo lo que estamos viendo, la conservación del momento lineal y los planos inclinados. Pues bien, vamos a por el 5, donde el apartado A precisamente va de aplicar la formulita que se me olvidó ayer aplicar y con la que hemos empezado la clase de hoy, con la famosa omega igual a raíz de km. Volviendo, para que lo entendáis, el apartado A se fija en lo que le ocurre al muelle en cuanto cuelgo la piedra y suelto, y entonces en ese momento observo que la piedra en 10 segundos hace 20 oscilaciones, y el apartado B, que es la mayoría de problemas que hemos estado haciendo, en lo que se fija es cuando ha pasado un buen rato y ya ha dejado de oscilar y está todo parado. Pues bien, ¿qué pasa cuando cuelgo la piedra y suelto? Pues que la piedra hace 20 oscilaciones en 10 segundos. ¿Y qué es eso? Pues eso, de ahí puedo deducir la frecuencia, porque 20 oscilaciones en 10 segundos y divido 20 entre 10 me da que en un segundo da 2. Pero es que esa es la definición de frecuencia. Vueltas que se daban en un segundo. Aquí en vez de vueltas, oscilaciones que se dan en un segundo. Y se sigue midiendo como se medía, en hercios. Y puedo seguir usando las fórmulas que relacionaban omega con F o omega con T. Omega igual a 2πf, omega igual a 2πt. Si aquí pongo un 2, 2 por 2, 4pi, recordad que eso no es una H mayúscula, que es mi número pi camuflado, pues eso es el número pi, pues 4 por pi por 3,14 da 12,56. ¿Por qué lo pongo ahora en decimal? Podríais dejarlo como pi si quisierais. Lo que ocurre es que como yo voy a tener que usar ese número en esta fórmula, pues me conviene tenerlo ya en decimal. Como lo que me piden es la masa de la piedra, pues la voy a despejar de aquí y para sacarlo de ahí elevo ambos miembros al cuadrado para cargarme la raíz y ya simplemente traer aquí la m multiplicando y el 12,56 dividiendo al cuadrado. Recordar que ese cuadrado ha aparecido al elevar ambos miembros al cuadrado para cargarme la raíz y ya pues es operar y me da pues 0,0158 kilos, que en gramos son 15,8 gramos. Vale, y ahora sí vamos al apartado B, que sería idéntico a los 3 o 4 que ya hemos hecho en el tema de segunda ley de Newton. Colgamos la piedra, durante un tiempo está oscilando, pasan los minutos y deja de oscilar, entonces miro y ya tenemos la piedra parada con el muelle algo estirado. Se ha estirado debido al peso de la piedra, pero no se ha estirado más todavía porque según se empieza a estirar aparece una fuerza elástica hacia arriba que quiere impedir que se estire, porque eso es lo que hace la fuerza elástica, tratar de impedir el estiramiento. Bueno, pues esas son las dos fuerzas que hay, aplicamos segunda ley de Newton, como una va para arriba, positiva, como la otra va para abajo, negativa. Y como ya ha pasado mucho tiempo y todo está parado, pues esto es igual a cero. Por tanto, fuerza elástica igual a peso,
La fórmula de la fuerza elástica es K por X, la fórmula del peso es mg, pues sustituimos cada expresión, o podéis calcular el peso aparte y sustituir aquí el numerito directamente. El caso es que lo que queremos es despejar el estiramiento y nos da 0,062 metros, que son 6,2 centímetros. Os recuerdo que ya lo decía en la clase de ayer, da igual cómo llames a esto. Esto es K por no sé qué. A ese no sé qué le puedes llamar X, incremento de X, L, incremento de L, R, incremento de R, da igual, pero lo que pones multiplicando a la K, lo que tienes que tener tú claro es que es la deformación, lo que se ha estirado el muelle, no lo que mide el muelle. El muelle medirá lo que mida, pero en la fuerza elástica lo que importa es cuánto se ha estirado. ¿Vale? Bien. Pues vamos ya por el último, aunque era el cuarto problema de la hoja, el del plano inclinado. Es un plano inclinado 30 grados, ahora sí que recuperamos el ángulo típico de 30, tenemos coeficiente de rozamiento 0,35, apoyamos una masa de 5 y colgamos una de 3. Y nos piden la aceleración que experimenta el sistema. Y aquí, como os doy el resultado, pues también os digo, bueno, pues por calcular algo, ya que va a dar que no se mueve, vamos a calcularla también si no hubiera rozamiento. Pues lo primero es dibujar. Ya como de estos llevamos hecho mucho, pues ya el dibujo sale con alguna cuenta directa, el ángulo de 30 grados en el plano, el coeficiente de rozamiento 0,35, puedo dibujar los pesos, el peso de la apoyada se puede descomponer en tangencial y normal, puedo calcular cada peso, el primero 49 newton, el segundo 29,4, el peso apoyado le puedo descomponer en tangencial y normal, recordar la tangencial va con el seno, la normal con el coseno, y una vez que llego a estos cálculos, me pregunto por cómo va a moverse el sistema. ¿Va a moverse así, deslizándose por el plano la de 5 y arrastrando a la de 3 que subiría? ¿O va a moverse así, ganando la de 3 kilos que baja hacia abajo, arrastrando a la de 5 hacia arriba? Pues eso se ve comparando P2 con PT. Vemos que esta vez por poquito, pero P2 gana a PT. P2 gana a PT y entonces eso ya, ahora lo pongo en un pequeño dibujito, me ayuda a elegir como criterio de signos llamar positivo a la dirección del movimiento, es decir, a la dirección del que gana, al sentido del vector que gana, que en este caso era P2, pues llamo positivo a esa dirección, y también además me permite averiguar cómo va a ir el rozamiento. Como gana P2 y P2 baja arrastrando hacia arriba a la masa de 5, la masa de 5 va a subir por el plano, pues el rozamiento va a tratar de impedírselo dibujándose hacia abajo. Una vez que lo dibujo ya lo puedo calcular, la fuerza de rozamiento, no por la normal, me da 14 y pico, y ahora ya lo único que quedaría sería plantear segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Planteamos segunda ley de Newton y en fuerza sustituyo todas las que intervienen en el movimiento del sistema, sustituyéndolas con el signo adecuado, es decir, pues conforme a mi criterio. El peso era sentido positivo, pues positivo. Las otras dos, como van en el sentido negativo, pues las sustituyo negativas. ¿Qué ocurre? Ya pasó ayer, incluso pasó en otro del ejemplo, que me da aceleración negativa. Pero claro, si yo he decidido llamar positivo a la dirección del movimiento y he deducido bien cómo se iba a mover, y deducirlo bien es ver esto, ver que P2 gana a PT, no tiene sentido que me dé negativo y que ese negativo se mueve así. No, tengo que ver por qué me da negativo. Si iba a ganar P2 a PT y por tanto el resultado tenía que ser positivo, ¿qué es lo que hace que me termine dando negativo? Lo que me hace que me termine dando negativo es esto de aquí que resto, pero esto es el rozamiento. Pues si da negativo por el rozamiento, ya sabemos de sobra que no se mueve. Cuando tenéis, si ahora mismo tenéis un libro, un cuaderno sobre la mesa quietecito, ahí hay rozamiento. Y hace que si tú empujas muy débilmente tu libro, seas incapaz de moverlo.
eso equivaldría a que te diera aceleración negativa, pero porque te da aceleración negativa el libro no se te empieza a mover solo por tu mesa, como si estuvieras ahora en cuarto milenio. Entonces, bueno, pues el rozamiento nunca puede generar movimiento, siempre se opone al movimiento. Por tanto, la conclusión cuando tengamos algo negativo por el rozamiento es que no se mueve. Vale, pues por calcular algo vamos a ver qué pasaría si no hubiera rozamiento. Esto no lo hemos hecho nunca porque es demasiado fácil. ¿Qué significa que no haya rozamiento? Pues es de cajón. Pues que no hay rozamiento es que no haya rozamiento significa que la fuerza de rozamiento, esta que habíamos puesto aquí, vale 0. En el fondo, que no haya rozamiento es que la fuerza de rozamiento vale 0 porque no vale 0. Porque la superficie es tan pulida, podríamos decir, que no hay rozamiento. Es casi un bloque de hielo se podría aproximar a esto, aunque algo de rozamiento tendría. Entonces, si esto vale 0, nuestra segunda ley de Newton solo queda con los dos primeros términos. Este vale 0, pues solo me queda P2 menos PT igual a M por A. P2 lo que valía, PT lo que valía, la masa total del sistema 5 más 3, 8, y despejamos y nos da el 0,61. ¿Vale? Bien, pues ahora sí que os voy a añadir un último apartado que no venía, que va a ser calcular la tensión de la cuerda. La hemos calculado un par de veces, pues para que no nos vayamos hoy lanzados hacia la entrega de ejercicios sin haber calculado por última vez una tensión. Como el hueco que nos queda es muy pequeñito, pues os va a salir en chiquitito, pero por lo menos que lo veáis. Recordad que para calcular la tensión hay que aplicar segunda ley de Newton, pero no a todo el sistema a la vez, sino que tengo que elegir uno de los dos cuerpos, o este, y aplicarle segunda ley de Newton solo a él. Yo siempre suelo elegir el cuerpo que cuelga porque, como veis, está sometido a menos fuerzas que el cuerpo apoyado. Y eso va a hacer que al sustituir cosas en segunda ley de Newton sustituya menos cosas. Bueno, pues aquí tenéis el mini dibujo. El cuerpo que cuelga está sometido a su peso y a la tensión. Vuelvo a pintar, esto es importante, vuelvo a pintar el criterio de signos porque pues cuando calculo la tensión, aunque solo esté aplicando segunda ley de Newton a un cuerpo, debo mantener el criterio de signos que tenía. Entonces, para que no se me olvide, le vuelvo a pintar ahí. Y así veo claro que tensión la pongo negativa y P2 le pongo positivo. Porque alguno, al ver que aquí solo hay dos cosas verticales, como en el problema número 1 del muelle, que pusimos fuerza elástica menos peso, pues dice, pues tensión menos peso. No, no es tensión menos peso porque las tengo que sustituir conforme al criterio de signos utilizado en el apartado A, o en este caso más bien en el apartado B, porque esta tensión sería para el apartado B, y lo tengo que sustituir conforme al apartado B porque yo aquí en la aceleración sustituyo un numerito que he obtenido en el apartado B. Por tanto, si utilizo algo del apartado B en el C, lo que haga en el C tiene que ir acorde al B. Total, que aquí, para que vaya acorde al B, es P2 menos T, con este criterio de signos. Y eso nos da una tensión de 27,57. Bueno, pues ya terminamos esta clase de repaso simplemente con un par de avisos. Ya tenéis activo en el curso de EVA la tarea de entrega de ejercicios, simplemente para que la veáis ahí. No están los ejercicios, obviamente. El documento aparecerá el jueves a las 10:30 de la mañana. Pues a partir de ese momento le podéis descargar, imprimirle, visualizarle en la pantalla del ordenador y en un folio aparte vais haciendo los 5 problemas que serán como estos. Tenéis 9 horas para hacerlos, escanearlos, mucho cuidado, dejad por lo menos 15 minutos o 20 minutos para escanearlo en condiciones o hacerle una foto, pasar la foto al ordenador, poder subir el documento escaneado, las fotos de los problemas a la tarea y que os dé tiempo a enviar. Como algunos preferíais hacerlo por la mañana y otros preferís hacerlo por la tarde, pues así cada uno lo hace cuando mejor prefiera. Y a ver, por si alguno no se ha enterado todavía, es una entrega de ejercicios, es decir, los podéis hacer con los apuntes delante.
No es que los podáis hacer con los apuntes delante, es que imagino que todos los haréis con los apuntes delante. Y tenéis 9 horas. Entonces, el objetivo es que cada uno se enfrente a ellos por sus propios medios, sin tener que estar pendientes del WhatsApp, de pásame las respuestas del cuestionario, para tenerlo bien. Si tenéis los apuntes delante, lo podéis tener todos bien. Lo realmente importante es que los hagáis con la ayuda de los apuntes, de los problemas, de lo que queráis, y que me los enviéis. Lo realmente importante es enviarlo, ¿vale? Y, y nada más. Si alguno se atasca con algún problema, son 5. Más vale enviar 4 problemas que se te pase el tiempo por quererlo tener todo y que no te dé tiempo a escanearlo. De hecho, si alguno quiere incluso ir escaneándolo de uno en uno para tardar luego menos en enviar, eso ya cada uno como quiera. ¿Vale? Entonces eso sería ya para el jueves, como el miércoles descansamos, pues el jueves sería la tarea. Yo voy a estar muy pendiente del correo electrónico para cualquier duda, o podríais ponerlo en los foros, pero es todavía más rápido ponerlo en el correo electrónico que me llega a mí instantáneo. Si tenéis cualquier problema de internet, de conexión, de que os falle la entrega, pues me escribís y lo solucionamos casi que en el acto. Y el viernes, pues bueno, pues como vamos a hacer esto, que por cierto también os recuerdo que esto será la primera parte de la evaluación. No sabemos qué haremos a la vuelta de Semana Santa. Parece ser que cada vez es más posible que a la vuelta de Semana Santa todavía estemos en casa un tiempo. Entonces, bueno, pues yo considero que lo dado online lo evaluaremos online. Eh, y si de esta manera os puedo descargar un poquito de trabajo de esto, he visto que habéis estado entrando mucho en el EVA, en los vídeos, que me habéis preguntado muchas dudas, pues esto es lo básico de este método de trabajo que nos ha tocado vivir, que realmente más allá de si hay que hacer un examen o no, vosotros os hayáis preocupado por llevarlo al día y por aprender. Por eso pues podéis hacer los problemas con los apuntes delante. No es un examen, es una entrega de problemas. Y entonces os decía que el viernes, en principio, os doy libre, no va a haber clase como tal, estoy oyendo desde aquí vuestros vítores y vuestros aplausos y vuestros aullidos, sí, tenéis libre el viernes, no en vano es viernes de Dolores, y como mucho a lo mejor subiré un pequeño vídeo de que no sea de clase, sino de dándos alguna indicación o alguna cosa o alguna palabrita de cara a la Semana Santa de despedida hasta la vuelta de Semana Santa. Bastante más breve, no serán 30-40 minutos, sino como mucho 1 o 2 minutos. Y no sé si tendrá introducción musical, que también sé que para algunos de vosotros causa furor y estáis deseando ver el vídeo para ver qué canción toca hoy. Y alguno también me preguntaba que por qué son tan breves algunas. Pues chicos, el dichoso copyright de YouTube, que me toca configurarlo para que no saltarse el copyright, sino para que el copyright no bloquee el vídeo. Yo no me salto nada, el copyright salta y detecta las canciones, pero el tiempo tiene que ir acorde para que no bloqueen el vídeo y no os quedéis sin vuestra apasionante clase. Bueno, pues nada más. Duro con ello, cualquier duda, pues vía correo electrónico la solventamos. Un saludo a todos, chicos.